a grabar. Y como les decía, tienen 10 días para entregarla. Es básicamente una manera para, entre comillas, obligarlos a que vayan a leer el paper y entonces como que más simplemente que escuchar a mí mirando las slides, bla, 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 que lo hagan ustedes una vez, pero no pide nada más allá de lo que está básicamente en el paper, la tarea. Por eso que. Y, y misma cuestión como siempre la parte del código como para reproducir unos resultados, analizar algo tipo política, esto del unemployment benefit, por ejemplo, para verlo en acción. Ya, el plan de hoy es, ojalá terminemos en una hora. El plan de hoy es terminar de mostrarles la parte, básicamente que la parte del paper que nos falta ver es la versión con el Match Specific Capital. Pero en realidad esto, de nuevo, es si quieren, no es muy diferente que el modelo de Bardit Mortensen. Por supuesto, aquí hay una dimensión más que lo de la vacantes, pero no debería parecerle particularmente extraño. Entonces vamos a ver esto y después les quería mostrar, pero sin entrar en los detalles porque no nos da el tiempo, pero una aplicación de un paper que usa este tipo de modelo. No nos da el tiempo para entrar en los detalles porque el paper, ahora después le mostraré, tiene como interés como responder a una pregunta empírica. En particular vamos a hablar de wage distribution en Francia, ¿ok? Entonces, claro que para nosotros aquí lo hemos visto, entre comillas, en su versión más simple. Si yo quiero reproducir los datos, seguramente, por ejemplo, en el caso de Francia, ellos dicen necesitamos hablar de un desempleo de corto plazo y un desempleo de largo plazo. Entonces, ya una variable más, etcétera. Entonces, yo les quiero decir, en el paper le muestro un poco la lógica. No entro en los detalles de ver todas las ecuaciones, todo el equilibrio, etcétera, porque no nos tomaría demasiado tiempo, ¿ok? Entonces, pero para ver que todo esto que estamos viendo se puede usar de manera muy práctica, si quieren, para contestar una pregunta muy práctica en el sentido de muy cerca de los datos. Esto. Ok, esto es el plan. No sé si tienen alguna duda, pregunta de lo que hemos visto hasta ahora. Algo, o sea, de lo que hemos visto hasta ahora significa lo que hemos visto el lunes, que básicamente era la extensión del modelo de Bardit Mortensen, que sería el wage posting, con eh, el margen, si quieren, de la creación de vacantes. Ahora, una precisación que yo no sé si fue tan explícita o no. En este caso del modelo de Bardit Mortensen, perdón, en este caso del modelo con wage posting, hemos visto que en la versión simple sin, o sea, versione sin match specific capital, ok, la conclusión era que en el empleo, el nivel de vacante del modelo del equilibrio de mercado es demasiado alto, o más alto del nivel de lo que buscaría un social planner. Y entonces esto lo hemos interpretado diciendo, puesto que la firma aquí es la única que elige el salario más bajo, entre comillas, de lo que implica un nivel de empleo alto, o más alto entonces de lo que buscaría un social planner. Entonces, en este caso se puede encontrar un nivel del salario mínimo o unemployment benefits, B, que restores, o sea, que repone en plazo no se me sale cómo se dice, restore, bueno, que nos ayuda a volver a la eficiencia. Ahora, ¿esto les parece inconsistente o consistente con la parte de policy que habíamos visto en el modelo de Mortensen Pissarides, que básicamente era la Ocios Condition?
Porque yo por allá nunca llegué a decirle sí o sí sirve poner un nivel de unemployment benefits, por ejemplo, ¿no? Habíamos dicho, si la ocious condition se respeta, entonces no hay espacio para una policy. Mientras que aquí yo le estoy diciendo que sí hay espacio para una policy, por ejemplo, la unemployment benefits. ¿Le parece que sea en línea, inconsistente, no tiene nada que ver? ¿Qué les parece? No sé si se entiende la pregunta. Partimos de allá. No sé si se acuerdan qué es la ocious condition. Partimos más Pucha, allá. profe, yo no entendí muy bien la pregunta, pero sí tiene mucho sentido de que al final, al imponer un salario mínimo, se puedan recuperar estos equilibrios previos en competencia. Eso sí me hace sentido. Esto te hace sentido, o sea, básicamente en este modelo estamos hablando, o sea que en este modelo, lo que hemos visto la última vez, te hace sentido que con un B, con un unemployment benefit, un nivel de unemployment benefit positivo, se repone el equilibrio. Esto es lo que te hace sentido, ¿verdad? Si entiendo bien. Esta parte te hace sentido. Lo que yo... Sí, la parte de abajo me hace mucho sentido. Perfecto. Quizá no la ecuación, pero sí de que al poner un salario mínimo, las firmas pierdan ese poder de que tenían salarios demasiado bajos antes las firmas, y ahora con este mínimo se llega a un equilibrio. Perfecto. Ok, entonces, si tú te acuerdas, y si no, pero en caso retomo las ecuaciones que teníamos del modelo de Mortensen-Pizarrides, ¿cuál es a reponer la pregunta? En este caso, yo le estoy diciendo que sí o sí, o sea, desde que este valor aquí dentro, esta elasticity, es algo entre 0 y 1, cosa que para la hipótesis que hemos hecho sobre la función de matching, si quieren, este lambda, esto seguramente debería estar entre 0 y 1. Entonces, esto me dice que yo tengo espacio para ponerle un B que en proporción de la productividad es una proporción, o sea, perdón, sería algo según, depende de lo que tengo aquí, si aquí tengo 0,5, el unemployment benefit en términos de la productividad será 50%, etc. La pregunta es, en este caso, yo le estoy diciendo que sí o sí, entonces, desde que esta cosa aquí entre 0 y 1, sí o sí, yo tengo un nivel de B óptimo que es positivo. Si se acuerdan el modelo de Mortensen y Pizarrides, nosotros habíamos llegado perdón, estaba intentando de ver si me puedo, ver que me conecto la tablet, que se me había olvidado de conectarla, un segundo. Del modelo de Mortensen-Pizarrides, para ver si había espacio de intervención de política del mercado laboral, había que chequear esta ocious condition. No sé si se acuerdan de este concepto. La ocious condition era la cosa que nos decía, voy a ver si, ¿cómo se llama? Nos decía si podíamos internalizar todas las externalidades, tal que fuera eficiente el equilibrio. Y exacto, nos decía si el equilibrio descentralizado ya es eficiente, bueno, no hay ningún espacio de policy, ¿no? O sea, no hay nada que hacer. Profe, veo un código raro. Sí, no, soy yo que estoy intentando de hacer que partí la... Perdón. Ya, pensé que la estaban hackeando. No, sí, me autohackeo sola. Yo estaba viendo si me parte la tablet, pero no me está partiendo en un segundo, ¿eh? Ya. Porque si no, porque quería escribir. Entonces, supuestamente, debería partir. Me dice, ok. Ah, perfecto. Ahora sí. Ya. Perdón, se me había olvidado, habría tenido que hacerlo antes esta cuestión. Ya, ok. Entonces, pequeño reminder, la ocious condition, que era la del modelo de Mortensen-Pizarrides básico, nos decía, definan eta como la elasticidad de la job filling probability, entonces Q of theta
con tita dividido por Q of tita, ¿ok? Entonces, esta es la elasticidad. Cuando la matching function tiene la forma, entre comillas, estándar de este tipo, esta elasticidad es básicamente simplemente nuestro parámetro que está aquí arriba, ¿ok? Entonces, es una condición de un parámetro. La Osios Condition nos dice, si el bargaining power del trabajador es igual a la elasticidad, o sea, de lo que entra, perdón, mejor escribirlo así para que me salga bien. Okay, entonces, si el bargaining power de los trabajadores es igual a, básicamente, el parámetro con el cual entra l'unemployment en la matching function, esta es la Osios condition, entonces el equilibrio es eficiente, el equilibrio de mercado, por lo cual yo no puedo intervenir, o sea, unemployment benefit tiene que ser igual a 0, impuestos tiene que ser igual a 0, cualquier cosa tiene que ser igual a 0, ¿ok? Entonces, el espacio de intervención con política básicamente es esto, o sea, si la Osios Condition no se respecta, entonces si beta es diferente del gamma, entonces depende en qué dirección es diferente, si es más chico o más grande, y yo entonces puedo reponer la eficiencia con alguna política. Ok. Aquí, sin el código raro, aquí no hay ninguna Osios Condition. Aquí le estoy diciendo sí o sí, básicamente va a haber un nivel B. ¿Por qué? Porque básicamente esta, según la hipótesis que hemos hecho sobre la matching function, básicamente, que es esta lambda de V, si esto es algo, básicamente lo que acabamos de ver, si esta elasticidad es este parámetro, seguramente está entre 0 y 1, entonces esto sí o sí es positivo. Entonces mi pregunta es, ¿les parece raro o no que aquí yo tengo una conclusión como siempre válida, mientras que en el modelo, o sea, no hay una Osios Condition que tengo que respetar para ver si tengo que intervenir como política? Aquí sí o sí que tengo que intervenir como política. Mientras que en el otro modelo me decía, tienes que chequear la Osios Condition. Si la Osios Condition se respecta, usted como gobierno no tiene nada que hacer. ¿Esta diferencia le parece rara o le parece lógica? Esta era la pregunta, a ver si se entiende un poco más. A mí por ahora me parece rara. No encuentro algún motivo de por qué aquí no hay condición de ocio. Perfecto, ok. Entonces, miren, a ver si la llegamos a tener la intuición. Básicamente es como si aquí estuviéramos haciendo una hipótesis implícita, ¿verdad? Porque en el modelo de Mortensen y Pizarrides nosotros hemos dicho que cómo se fija el wage, se maximiza, básicamente se busca el wage para maximizar el Nash Product, ¿ok? Entonces esto es según los bargaining power, esta es la value function del trabajador, este es el surplus, o sea, la ganancia de estar trabajando, porque la value function del trabajador menos la value function del desempleado, y esto es de parte de la empresa, ¿ok? Entonces, esto me dice que cómo se fija el salario con el bargaining es según un cierto bargaining power. Aquí, ¿quién fija el salario? Si el modelo es de wage posting, básicamente yo by default le estoy diciendo que beta es 0. O sea, aquí, ¿quién fija el salario? Haciendo todo el concepto, considerando que mayor el salario, menor el turnover, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero ¿quién fija el salario? Es la empresa. Es básicamente como si yo le estuviera diciendo implícitamente, porque no es un bargaining, o sea, no es un concepto de bargaining aquí, es un concepto diferente. Les decía, wage posting significa, básicamente yo propongo un salario y además estoy con un perfect commitment. Entonces les decía,
el framework no es para nada lo mismo, pero si queremos un poco estirar la metáfora, es como si aquí le estuviera diciendo que beta es cero, en términos de lo que decíamos antes, ¿ok? ¿Quién fija el salario? La empresa, punto. Entonces le estoy diciendo, de un lado, que beta, que el bargaining power del trabajador es cero porque lo de la empresa es 1, pero cuando yo le hablo de la función lambda, o sea, cómo es que, lo que habíamos dicho al principio, ¿verdad? Cómo se... ¿Cómo podemos interpretar esta función lambda? Es básicamente, les decía, la función lambda de V es el equivalente de nuestra matching function, ¿verdad? Porque aquí la matching function, nosotros la escribíamos en términos de vacantes y de desempleo, porque no había on the job search. Aquí quien busca todo el mundo, por lo cual esta es una matching function que depende solo del nivel de vacantes. Entonces la escribimos como lambda V, pero es nuestra matching function, ¿ok? Entonces tiene las propiedades que tiene que tener la matching function. Entonces tiene que ser concave. Por lo cual, una típica matching function podría ser esta con gamma entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, ¿lo ven ahora? Porque básicamente sí o sí aquí hay que intervenir. Sí, profe, ahora sí se ve más claro. Perfecto, porque básicamente le estoy diciendo, es como si, pero repite, es una metáfora un poco estrecha porque no hay bargaining aquí, por supuesto. Entonces, pero es como si en el otro modelo yo le dijera, tenemos la matching function, el gamma tiene que estar entre 0 y 1, bla, 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 y después le digo, ya, pero en realidad beta es siempre 0. Bueno, si beta es 0 y gamma, por supuesto que no es 0, entonces sí o sí no estamos respetando la osseous condition. Entonces sí o sí puedo intervenir con política. Aquí es esto implícitamente, ¿ok? Por lo cual, porque estamos diciendo que en fija el salario, que no hay bargaining, entonces la empresa que propone el salario, punto, ¿ok? Entonces esto es para decirle que no es que sea tan en contradicción, o sea, si usted toma el modelo de Mortensen-Pizarrides y dice que el bargaining power del trabajador es inferior a lo que entra en la matching function, el exponente, si la tenemos como Cobb-Douglas, también le da espacio para intervenir con minimum wage o unemployment benefits, lo que sea. Que entonces no es en contradicción, es simplemente que aquí, por definición, la empresa tiene todo el poder de fijar el salario. Ok, espero que sea un poquito más claro. Y entonces vamos a ver la última cosa que queremos ver, o sea, el modelo del paper, o sea, con wage posting, pero también vacancy posting, si quieren, vacancy creation, ¿ok? Y además un match specific capital investment, o sea, significa la misma cosa que habíamos visto antes. Y yo aquí puedo decidir de pagar y invertir un cierto nivel de capital, interpretémoslo como training, si quieren, específico del match, por lo cual, si este training, este capital, tiene un impacto sobre la productividad. Ok, entonces, una vez más, o sea, el mismo, cómo entra este capital es la misma cosa. Entonces, básicamente, esta es la value function de un field job. ¿Cuánto produce el match? Pi como una parte de la productividad que es como, ¿cómo se dice? Constante para todos. Ahora, esto claramente le abre las puertas de decir que, por ejemplo, yo le podría decir mismo modelo, pero decimos que hay dos tipos de empresas. Una con productividad P1 y una con productividad P2, o qué sé yo, dividimos el mercado laboral entre gente sin, ¿cómo se llama?, título universitario y con título universitario, y esta P es la misma para categorías, pero entre categorías es diferente, ¿ok? Entonces aquí hay una sola categoría, por lo cual el P es como la productividad como general de la componente general de la productividad. Cada nivel de capital le impacta, entonces F
chica de K es la production function, tiene la misma propiedad que siempre, F primero positiva, F segunda negativa. Hay que pagar el wage W, entonces instantaneous profits es esto de la empresa. Y después, ¿qué pasa? Con una cierta probabilidad delta exógena se destruye, llega uno shock, se destruye el match. Y con otra probabilidad, que entonces en este caso esta probabilidad es lambda de V endógena, el trabajador, o sea, ¿cómo se dice? Hay un contact rate, recibo una oferta, pero mi trabajador se va solo si recibe una oferta más, por un salario más alto del salario al cual está trabajando. Entonces, es multiplicado por 1 menos F de W. F de W, una vez más, es la cumulative distribution function of wage offers, ¿ok? Entonces, misma cosa que antes, solo que ahora aquí hay F de K, mientras que antes no había nada, había 1, ¿ok? Y misma idea, si yo quiero ver la value function de abrir una vacante, entonces la empresa que hace tiene que maximizar su ex ante o expected profits. Esta vez tiene que elegir no solamente qué salario propone, sino que también, básicamente yo aquí estoy proponiendo, es como si estuviera proponiendo un contrato. En este contrato, ¿sí? En este contrato, al mismo tiempo yo digo, pago este salario, invierto este nivel de capital. Y hay perfect commitment, por lo cual yo después no puedo cambiar idea y cambiar la cosa. Y entonces, con siempre la misma expresión que antes. Básicamente, contact rate multiplicado por la probabilidad que la oferta sea aceptada, básicamente, por la value function. Entonces, en este caso, ojo que hay que pagar el capital y aquí el precio está normalizado a 1, pero de manera más general podría haber escrito menos P of capital, P of K por K, y hay que pagar un costo C por cada vacante que decidimos de abrir. Este es un flujo, un costo de flujo como en el modelo de Mortensen en Pizarrides. Ok, entonces, ¿de dónde viene esta expresión? Básicamente era si se acuerdan, la misma cosa que hemos visto ayer, antes ayer, ¿de dónde sale? Salto un poco por todas partes, de los flujos que me decían en steady state, voy a llegar, perdón, si se... ¿dónde estábamos? Aquí, perdón, eso era. Era la probabilidad que me acepten las vacantes porque, la oferta que viene de esta expresión. O sea, me aceptan la oferta si llega a un desempleado, sí o sí, y a los empleados, pero solamente lo que están ganando hasta el nivel W, porque si no, la gente, aquí la única manera de elegir, si me llega una oferta con un salario más alto, la acepto y si no, no. ¿Ok? Entonces, esta es la probabilidad que la oferta sea aceptada. ¿Ok? Perdón que voy saltando, habría podido hacer un copy-paste de la fórmula para tenerla enfrente. Pero esto es lo que está dentro de esta paréntesis. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se resuelve esta cuestión? Estamos siempre, acordémonos que en equilibrio la value hay free entry, por lo cual B tiene que ser igual a 0. Y entonces yo tengo la expresión. Esta expresión en general tiene que valer por cualquier nivel del salario y cómo se resuelve considerando lo que hemos visto ya varias veces ahora. O sea que la firma tiene que ser indiferente entre cualquier nivel de salario en el wage support. Entonces usamos el trick que cuando W es igual al salario de reserva, F de W es igual a 0. ¿Ok? Entonces es la misma para resolver esta cuestión. Y aquí no creo que en las slides no lo tengo reescrito. Para resolver esto se hace siempre la misma idea. O sea, sustituyo cuando W es igual a WR y tengo una expresión simplificada.
¿ok? En términos del capital, tampoco es diferente en el sentido que yo lo que busco es encontrar K en función de W. De nuevo, la intuición la hemos visto. Aquí la idea es, el nivel de salario me impacta en la probabilidad que la vacante se rellene y además que la gente no se vaya. Entonces, el nivel del salario impacta el turnover. Mayor el turnover, menos es interesante para mí invertir en capital porque el capital es más específico. Entonces, ¿cómo hago yo para elegir este nivel de capital que es una función del W? ¿Ok? Tengo que maximizar, o sea, entonces tengo que, ¿cómo se dice? Es lo que teníamos aquí dentro, ¿verdad? En términos de la parte de instantaneous utilities, ¿ok? Entonces, yo tengo que elegir el nivel de capital óptimo. Para elegir este nivel de capital óptimo, entonces, en términos de la first order condition, de esta expresión aquí, ¿ok? ¿Qué obtengo? La misma, bueno, por supuesto, la misma expresión parecida a la que teníamos en el modelo de Bartlett-Mortensen. ¿Cuál va a ser la única diferencia? En el modelo de Bartlett-Mortensen, aquí ustedes tendrían lambda y un parámetro fijo. Ahora este lambda v es algo endógeno, ¿ok? Es la única diferencia. En el modelo de Bartlett-Mortensen, toda la fórmula, acuérdense que R es igual a 0, por lo que hemos visto en las slides, por lo cual tendría esta expresión sin R, ¿ok? Pero exactamente la misma. Entonces, de nuevo, aquí vemos explícitamente, de nuevo, lo que habíamos dicho. F es una función creciente y cóncava, lo que me dice entonces que lo podríamos ver aquí o aquí está escrito de manera simplemente explícita. Esta es una función, esta función me está diciendo mayor nivel de salario, mayor es el capital que yo voy a invertir. Entonces, una vez más, repitamos, aquí le estoy diciendo, mayor el nivel de salario, menor el turnover, más voy a invertir en capital, más specific capital, mayor va a ser la productividad de este match. ¿Ok? Esta es la misma lógica. Y resolver el modelo, entonces en la tarea yo les voy a pedir que resuelvan, o sea, encuentren f de w, k de w, por un cierto nivel por una cierta calibración, entonces por un cierto valor de los otros parámetros, ¿ok? Habrá que escribir un solver, ¿ok? O sea, lo escriben como lo quieran, pero la idea es, van a tener que identificar, ¿cómo se dice? Hacerlo numéricamente, eso le quiero decir, numéricamente, porque desde que pasamos a tener Match Specific Capital, no tenemos más una solución analítica como teníamos en la versión más simple del modelo, ¿ok? Se entiende, o sea, no cambia, básicamente hasta aquí es como, no creo que sea ningún concepto nuevo, por lo cual me dicen si se entiende o si hay alguna duda o problema. Se entiende muy bien. Súper, wow, excelente. Entonces ahora vamos a ver la parte, entre comillas, un poquito más interesante, que sería, veamos de nuevo, qué nos dice el Social Planner y qué tipo de políticas, si hay políticas a implementar. ¿Ok? Entonces, siempre Social Planner en una situación de R igual 0, básicamente el Social Planner en teoría debería, como hemos visto en el Social Planner para el modelo de Mortensen en Pizarrí, decía aquí en el modelo de Mortensen que le hice, después no resultó porque lo escribí mal, pero bueno, era un problema de optimización dinámica, ¿no? O sea, tengo que escribir hamiltoniano, etcétera, etcétera. Aquí
R0, no hay discounting, me ocupo solo del presente, del instante, como si no hubiera, no hay futuro, aquí no hay dinámica básicamente. Ok, entonces el social planner, ¿qué hace? Tiene que maximizar el total output, al cual hay que restarle los costos. Entonces, ¿cuál es el total output? Yo entonces tengo que buscar un nivel de capital y un nivel de vacantes. Cuando hay este nivel de capital, la producción total es P por F de K multiplicado por cuánta gente está trabajando. Entonces, lo que tienen aquí escrito, perdón, ya me gusta a mí hacer dibujo. Esto, una vez más, es la tasa de empleo. Ojo que en este caso no solamente hay que restarle los vacancy posting cost, hay que restarle los capital cost, o sea, los costos de inversión. Y como siempre, aquí el precio del capital es normalizado a 1, o sea, solo por esto, no se ve. Y entonces, en esta foto, básicamente que estamos haciendo como en estática, yo tengo que pagar el capital para todas las creaciones de nuevo match, de nuevos matches, ¿ok? Entonces, ¿cuántos son? Lo que le está igual la anotación de lo que está en el paper, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las creaciones de nuevos matches, estos nuevos contrataciones? Lambda multiplicado por U. ¿Ok? Entonces, esto es el output, instantáneos output, si quieren, restándole estos costos que quiere maximizar el social planner. Hay dos variables, ¿ok? Entonces, hay dos variables. Esto es el punto clave. Si hay dos variables, tengo dos first order conditions, y una, entonces tengo entonces con respecto a vacantes y con respecto a capitales. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Comparar estas dos con lo que sale en el mercado. En el mercado, perdón que la pongo al tiro, en el mercado la first order condition para el capital es la que está escrito aquí abajo. Entonces, ¿qué podemos decir ya mirando el capital? ¿Qué piensan ustedes? Lambda B igual a 0 o el 1 menos FW vale 0. O sea, si considera que lambda V, para que lambda V sea igual a 0, la única sería que no hay vacantes, no hay empleo, sería una situación como económicamente extraña. Por lo cual, no podemos realísticamente pensar que lambda de V sea igual a 0, que porque el equilibrio V igual a 0 es como un equilibrio donde no hay en el mercado, ¿verdad? No hay vacante, no hay empleo, no hay producción, no hay nada. Entonces, Salario máximo, entonces. ¿perdón? Salario máximo. 1 menos FW vale 0, entonces FW vale 1 y eso pasa en el salario máximo, ¿no? En el salario máximo, sí, perfecto. En el salario máximo, F de W barra arriba es 1. Entonces, muy bien. Entonces, para un nivel del salario en el mercado, yo tengo que estas dos cosas son iguales, ¿verdad? Solo la 1, la expresión 1 y la expresión 2, sabe que no se me había ocurrido de decírselo, así que una muy buena observación. La ecuación 1 y la 2 son iguales, o sea, la productividad marginal del capital en el modelo, en el mercado, va a ser igual a la del first best, solo para un cierto nivel del salario del mercado, que sería el salario máximo. Para para todos los otros niveles de salario, ¿cómo es el nivel del capital? Inferior. Inferior. Entonces, ya la primera cosa, nosotros vemos que hay underinvestment, o sea, una subinversión, no sé cómo se dice, un nivel bajo de inversión en capital, lo que afecta la productividad, ¿ok?
solo el salario máximo, o sea, básicamente solo para el nivel de W max estamos en línea. Todo lo que está por abajo, por definición, tiene un nivel de inversión en capital demasiado bajo, ¿ok? Y entonces, ya esto me dice, uno, hay underinvestment. El hecho que hay underinvestment tiene un impacto, por supuesto, también en lo que va a ser el nivel de vacantes. Entonces, déjenmelo mostrárselo. Perdón, ¿qué quería hacer? Quería mostrar aquí con las dos ecuaciones escritas más ordenada enfrente. Ok, entonces. Lo que acabamos de ver con, perdón, aquí está escrito, esta versión es la más general, ¿ok? Porque está escrito por cualquier nivel del salario, ¿ok? Entonces entra el W. Aquí le está diciendo, consideremos el nivel de salario que es igual al salario mínimo, o sea, este B, que hemos definido que si existe o no este B, ¿ok? Entonces, sí o sí, el nivel del capital es demasiado bajo y ahora podemos ver en términos de las condiciones sobre el nivel de vacantes. Dos cosas, o sea, hay esta diferencia que ya la habíamos visto, ¿verdad? Aquí entra el promedio, aquí entra la derivada por el tipo de función, aunque sea el mismo argumento, lambda primero va a ser menor de lambda promedio, ¿ok? Por el mismo nivel de B, por ejemplo. Y después aquí tenemos lo que se ve ya del segundo problema. O sea, al mismo tiempo yo tengo una diferencia de vacantes y una diferencia de nivel de capital. Nuestro punto antes era ver si yo podía encontrar un B, un nivel de B que me podía hacer llegar al first best, ¿ok? Entonces, aquí, ¿cuál va a ser el problema? De un lado, yo sé, como hemos visto, entonces, que tengo demasiado poco capital. Entonces, debería yo empujar un aumento de la inversión de capital. ¿Y esto cómo se hace? Habíamos visto, se invierte demasiado poco capital cuando el turnover es demasiado alto. Entonces yo podría aumentar el nivel de capital, aumentando, básicamente obligando a aumentar todo el nivel de salario, ¿ok? Entonces en este caso también yo podría ir a buscar el nivel B de Employment Benefits o salario de mínimo para que estas dos expresiones de aquí sean iguales, ¿ok? La que está es el C del Decentralized y el C del First Best. Pero si yo esto lo escribo, entonces si yo busco el B, básicamente esta ecuación está escrita, búscame el B tal que tenga el mismo nivel en el mercado de lo que es el social planner, por lo cual aquí el K estrellita sería, y el K y el B estrellita serían los valores del first best, ¿ok? Ahora, si yo esto lo leo, si yo esto lo veo por cómo está escrito, la diferencia con la situación anterior, o sea, la situación sin Match Specific Capital, es que, miren, aquí tenemos siempre la misma expresión, ¿no? La elasticidad de la matching function básicamente con respecto a las vacantes. Pero aquí yo también tengo otra cosa donde, si se dan cuenta, esto cociente es también menor que 1, porque aquí yo tengo K que multiplica delta más lambda y aquí tengo el delta nomás. O sea, yo esto a priori no lo sé si es positivo o negativo. Antes, o sea, en el modelo sin Match Specific Capital, ¿se acuerdan? La fórmula era B dividido por P es igual a 1 menos
esta cuestión elasticity, ¿ok? Ahora yo no tengo 1, yo tengo algo que es menor que 1. Entonces yo no estoy segura que esta cuestión es, como voy a tener aquí el signo. Entonces ustedes podrían decir, a ver, ¿qué conclusión es? Un poco extraño. O sea, antes me decía que, o sea, me dice que el capital es más bajo, entonces yo quiero poner un salario mínimo o unemployment benefit para que decimos salario mínimo, por ejemplo, para que suba el nivel de capital. Sí, pero aquí hay una conexión entre capital y vacantes. Y entonces, básicamente, el problema es que yo aquí, si quieren, tengo 2 first order conditions, 2 situaciones, 2 variables, vacantes y capital. Y estoy diciendo que quiero que las 2 cosas sean igual al first best. ¿Y con qué instrumento? Con un solo instrumento. O sea, este es el clásico problema de que si yo me propongo, o sea, el Ramsey problem, si yo quiero si yo quiero volver, yo tengo una situación de mercado, sé cuál es el first best, yo para poder reimplementar el first best en la situación de mercado necesito tantos instrumentos, cuántas son las condiciones. Entonces, por ejemplo, el clásico problema de Ramsey, ¿no? Yo podría volver, el Ramsey problem, yo podría volver podría buscar unos tasas de impuesto que me resuelven el problema. Sí, pero por ejemplo deberían ser en un problema dinámico time dependent. Y nosotros no queremos, no nos gusta un sistema de impuesto que va cambiando en el tiempo. O sea, ya la cuestión funciona mal con los impuestos como están. Imagínense impuestos que cambian en el tiempo, impuestos que cambian con la edad. O sea, ¿se entiende aquí cuál es el problema? Pero es un problema no de este modelo, es un problema general. Si ustedes dicen, yo tengo una situación de first best de social planner, tengo la versión del mercado, quiero obtener, busco instrumentos para obtener el first best, bueno, necesito tanto instrumento cuanto son las condiciones. Aquí yo le estoy intentando de chuntar las 2 cosas con un solo instrumento. Por lo cual, no es dicho, o sea, no es dicho que yo pueda llegar a tener el first best de las 2 cosas, el B y el K. ¿Se entiende? O sea, ustedes podrían decir, básicamente el problema está un poco mal puesto, o sea, ustedes podrían decir, ya, pero ¿por qué aquí no piensa a un minimum wage y otro instrumento? Correcto, ¿verdad? O sea, esto es lo que deberíamos hacer. Pero para hacerle la comparación con lo que hemos visto antes, además es lo que le pone el paper para decirle, ojo, que si pensamos solo al minimum wage en un mundo en el cual hay también capital, no es dicho que volvemos al first best, mientras que sí seguro llegábamos al first best en la versión más simple. Creo que hablé arriba de alguien, o antes Samuel, puede ser que estaba diciendo no, algo. No, le dije que sí, pero ¿me escucha? Sí, ahora sí. La duda que me entra es cuál sería entonces el otro instrumento para manipular la otra first order, tratar de conseguir el first best en las 2 condiciones. Sí, debería pensar yo a otro instrumento. Entonces, no solamente decir que hay un minimum wage, sino que hay un subsidio un subsidio / impuesto, porque no lo sé a priori, pero un subsidio, por ejemplo, al precio del capital. Aquí, más que decirle Pi1, Pi igual a 1, le podría decir precio del capital, ¿ok? En realidad, el precio del capital 1 más tau, donde este tau, si me sale positivo o negativo, no lo sé. Por ahora le digo tau. Podría ser un impuesto, podría ser un subsidio. Pero me tengo que inventar, o sea, tengo que poner dos cosas. Por ejemplo, podría ser esto. Aquí no, aquí hay uno solo. ¿Cómo vamos? Sí, entiendo. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Ok, entonces, miren, del modelo del paper lo hemos visto
todo entero. Yo creo que leerlo no le debería costar mucho esfuerzo porque lo han visto básicamente todo. Una última, bueno, si queremos, una última consideración, ok, entonces, una vez más, nuestro objetivo al principio era decir que queríamos un modelo que nos diera una density. Bueno, este wage offer, ok, por supuesto, una vez que ustedes tienen F mayúsculo, perdón, una vez que ustedes tienen F mayúsculo, sí pueden buscar F minúsculo, o sea, la density, y también una vez que ustedes tienen la F, tienen la G, que sería la wage earning distribution, entonces puedo ir a ver también la density y voy a ver si me hace un buen o un mal fit de los datos. Y llegamos a la misma, básicamente, ¿cómo se dice?, consideración que tenía el modelo de Bardit-Mortensen, entonces está de nuevo escrito, ¿no? Se lo repito, repetimos una vez más. El problema del modelo Bardit-Mortensen a seca era que la wage density, si se acuerdan, nos salía algo que eran siempre crecientes. Lo que está, si aquí yo le pongo F de W chico, que sería la density, perdón, G, porque lo que yo veo en los datos no son offers, lo que yo veo en los datos son earnings, ¿ok? G de W. Entonces, en este caso, tener el Match Specific Capital nos ayuda a resolver este problema. ¿Por qué? Porque básicamente, si uno lo quiere ver explícito, si yo parto siempre de la condición de maximizar, ¿cómo se dice? La condición de la empresa que quiere maximizar sus profits, ¿verdad? Entonces, esta es la expresión general. Una manera explícita de ver que ahora la density no va a ser siempre creciente, que es lo que le muestra el paper, es decirle, si yo busco una expresión de la density, ok, entonces esta es siempre la density de la offer, pero después nos lleva a ver cuál es la density de la wage offer, de la wage earning distribution, ok. Partiendo de esta expresión, ¿cómo se llega aquí? Parto de esta expresión y diferencio, o sea, ¿cómo se dice? Saco la derivada con respecto al W, ¿ok? Entonces, la density depende del nivel de W, que el nivel de W entre aquí y entre aquí. Entonces, lo que le dice en el paper es, si yo no tengo Match Specific Capital, esta parte no existe. Y esto me dice entonces que al subir del nivel del salario, sube, o sea, mayor es W, mayor va a ser la density, o sea, la density va a ser creciente. Aquí yo tengo, como ven, un trade-off. Al subir del salario, aquí sube F de W, pero aquí entra con menos, y aquí, de otro lado, ya también sabemos que el capital es una función creciente del salario. Entonces se ve aquí, hay dos efectos del salario que entra. Por lo cual, según la función, según la forma funcional, los parámetros, etcétera, yo puedo ver que en algunos casos gana, cuáles de los efectos gana, por lo cual yo puedo tener áreas, ok, como se dice, porciones del soporte de wage en el cual es creciente y después decreciente, ok. Entonces, para decir que efectivamente, si yo no tengo este factor aquí, el KW, bueno, seguro entonces tengo una density que es siempre creciente. La parte de poder no es que siempre, depende de las formas funcionales que yo pongo sobre los parámetros, etcétera, pero es posible, por lo menos me abre la posibilidad de tener una density que sea no siempre creciente, ¿ok? Esto era solamente para tenerlo explícito, pero es ya la conclusión a la cual habíamos llegado. Ok. Entonces, ¿qué les decía? Sí, les decía que la tarea, por ejemplo, yo le voy a pedir, lo que le pide es, ok, entonces use las ecuaciones de equilibrio, busquen cuál es el salario mínimo, el salario máximo, encuentren la F, la G. Esto, repito, una vez más, creo que en este tipo de cosas, por lo menos yo hablo por mi experiencia directa,
si uno me muestra estas slides, yo digo, bien, muy interesante, pero si yo no me siento con un lápiz en la mano y o escribir un poco de línea de código, lo que sea Larsen, en realidad uno no entiende hasta hasta el final, ¿ok? Entonces es básicamente un poco para obligarlos a hacer esto. ¿Hay alguna duda, preguntas? Algo que no, a ver si ahora con esta aplicación capaz que le pueda dar un poco más de interés, pero ¿hay alguna cosa a preguntar hasta ahora? Mi objetivo es mostrarles solo una aplicación, entre comillas, a qué tipo de pregunta uno puede contestar con este modelo. Por ejemplo, repito una vez más, no entramos en los detalles de todas las ecuaciones porque ya estamos con el cerebro frito y hace calor, pero esto sería la idea. ¿Puedo avanzar? ¿Cómo vamos? ¿También? Sí, ¿Están vivos? avance, profe, por favor. ¿Cómo? ¿No? Que Avance. siga adelante, por favor. Adelante. Ok, entonces, miren, le muestro un paper que no es exactamente nuevito, pero si quieren después, que no le puse el título, se me olvidó. Un paper de autores franceses donde dentro de los et al hay mi supervisor de PhD de París, ok, entonces yo estudié harto este paper, en todo caso, el tipo de preguntas que son bien hot en general. En particular se habla, ok, entonces le cuento de qué se habla. En Francia, imagino que ustedes saben, pero no estoy segura, pero en Francia tienen un nivel de salario mínimo bastante alto. Ahora, en términos de salario mínimo, el nivel de salario mínimo en términos de la mediana, Chile la tiene alto, lo tiene alto también, pero porque la mediana del salario en Chile es baja. Entonces, cuando yo le digo tiene un salario mínimo elevado, es un salario mínimo comparable, o sea, en términos de proporción de mínimo con mediana, y es bien alto, ¿ok? Repito, también un poco como Chile, pero por razones diferentes. Ok, entonces en realidad tienen una situación un poco... ¿Perdón? Disculpe, ¿cuál es la relación entre media y mediana que uno dice ya esto es alto? Es como excesivo el salario mínimo en relación a... No, o sea, no sabría decirte si es excesivo o no, pero si tú vas a mirarte... En relación como al promedio OCDE de las relaciones. Sí. Mira, cuando llega a decir, cuando por ejemplo Francia está a nivel de 45%, una cuestión de este tipo, y Chile está parecido, 40%. Y son altos en el sentido que los otros países tienen 30, 25, o sea, menos del 45%. Ya, perfecto. Sí. Ok, entonces en Francia tienen en realidad una serie de medidas. Uno, un alto salario mínimo, pero de otro lado también unos subsidios a la payroll tax para niveles de bajo salario. O sea, básicamente aquí ustedes cuando contratan a alguien tiene que pagar una cierta proporción en términos de, ¿cómo se llaman? Contribuciones, ¿verdad? Básicamente lo que tienen allá es, usted paga unas contribuciones en total, qué sé yo, aquí el empleador cuánto que pone, decimos, esperen una cosa, entre ¿cuánto estamos? No es alto, es como el 4%, ¿no? Básicamente es el seguro de desempleo, un seguro contra accidente del trabajo, creo que podríamos decir que una payroll tax de, no sé, 4%, es baja. En Francia, la payroll tax es mucho más consistente, pero usted tiene un descuento, o sea, paga una proporción de esta tax si está contratando a alguien a un salario bajo, ¿ok? Básicamente es un subsidio para los salarios, contratar gente a salario bajo. Subsidio que es básicamente una reducción del
payroll tax que paga el empleador. ¿Se entiende? Sí, profe, una duda. Sí. Aquí cuando se habla de payroll, ¿es lo mismo que el salary o es algo distinto? Cuando hablas de payroll tax, Payroll. El payroll. sí, porque básicamente el payroll es lo que es el costo del trabajo. Mientras que si tú dices salary o earning, uno piensa a la parte que llega al trabajador, considerando que, por ejemplo, se Ya, descontaron, perfecto. qué sé yo, Lisa abre, exacto. Que entonces, en este Es caso, como el bruto así es como el bruto, exacto. y ahora entiendo. Perfecto. Entonces, el payroll es lo que dice, yo pago a mi trabajador, lo que yo pongo como costo en mi parte, en mi balance ¿cómo se dice? Costo empresa. Después, este costo empresa, lo que le llega al trabajador es diferente. En el medio hay wedge, hay un cuneo, no sé cómo se dice, una diferencia que son las contribuciones, lo que pagas tú, o sea, lo que paga el Sí. trabajador, etc. Perfecto, Perfecto. entonces es un poco enredada la cosa, pero básicamente tienen esta combinación de cosas, un alto mínimo, un salario mínimo y un subsidio a esto payroll tax. Básicamente lo que ellos analizan es un aumento del subsidio. Y básicamente de este payroll tax, de este subsidio al payroll tax. En particular, entonces, siendo un subsidio, básicamente es una reducción del payroll tax para la gente para la persona que tú tienes contratadas desde el salario mínimo hasta 1.33 veces el salario mínimo. ¿Ok? ¿Y cuál es este descuento? Se pasa básicamente, entonces, el lineal, el máximo te sacan casi 20 puntos del payroll tax y después llegas a pagar el total. ¿Se entiende la descripción? O sea, imagínense. ¿Cómo? Se cambia solamente como la proporción del subsidio, pero no se cambia el nivel, quienes entran a este subsidio. A lo que me refiero es como no se mueve la gente de algún tipo de salario que entre a optar este subsidio. Ah, ok. Es que antes de esta reducción, antes de este cambio de política, era siempre hasta un cierto nivel del salario mínimo, pero me parece que era un poquito más bajo. Entonces, hacen dos cosas. Dicen, te damos el subsidio si tú pagas, tienes gente que gana hasta 1.33 veces el salario mínimo, mientras que antes era, pero no estoy segura de cuánto, un poco menos, tipo 1.25 para entendernos. Entonces, se amplia esta ventana y el subsidio es más fuerte, o sea, te saco más del payroll tax de cuántos te sacaba antes. Esta es la reforma que pasa. ¿Se entiende? Javiera, no sé si se entendió. Sí. Sí, ya, perfecto. Ok, entonces, wow. Ellos parten de una cierta consideración. Dicen, nosotros observamos, entonces esto es una densities, son lo que nosotros hemos llamado GDW básicamente. Por supuesto no son ofertas, son la density de los salarios que la gente está ganando, ¿ok? Entonces ellos dicen, si yo miro lo que pasó entre el 95, después hay la reforma entre 95 y 96, y después entonces miramos 96, 2000, es 2002, veamos que algo pasó, ¿ok? Entonces ellos dicen, nosotros creemos que detrás estos movimientos, estos shift de la distribución, que como ven se está compactando por niveles, estos son en franco, ¿cómo se llama? Estamos hasta el 2000 se hablaba de francos, ¿sí? Ok, entonces no son euros. Ellos dicen, estos movimientos nosotros pensamos que lo podemos explicar
y explicar a causa de esta reforma, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la gracia aquí de considerar el modelo que hemos visto nosotros hasta ahora? Sí, porque yo le dije, nosotros en teoría podríamos matchear los datos hoy, por ejemplo, decimos que estamos en 2002, ok, tengo esta distribution, esta density, ok, ¿cómo hago para matcharla? Bueno, podría intentar de ver si detrás, cuál es la exogenous distribution of productivities de la empresa. Pero esto es exógeno. Entonces, ¿yo cómo explico cambios de la distribution? Ellos dicen, si consideramos esto, la lógica del modelo que acabamos de estudiar nosotros, si yo hago un subsidio, si yo hago más interesantes contratar gente que gana niveles de salario bajo, esto me va a impactar la productividad total. ¿Por qué? Porque la empresa va a decir, ok, contrato gente con un salario bajo porque me dan un incentivo fiscal. Esto pero me dice que voy a tener más turnover. Esto implica que voy a invertir menos capital. Y esto significa que al final voy a tener una productividad en promedio más baja. ¿Ok? O sea, esto shift de la distribución de los salarios implica una menor productividad en agregado en el mercado laboral. ¿Se entiende? Y esto, si yo pienso la productividad como algo endógeno, lo puedo estudiar. Si no, no. Porque si no, yo digo, ok, yo puedo... este para decir un poco las gracias de este tipo de modelización. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo debería hacer, ¿cuál es ¿cómo se dice? La lógica básicamente de este paper. Proponen el modelo básicamente que hemos estudiado hasta ahora, o sea, con wage posting, specific human capital investment y una extra feature que nosotros no hemos visto, que sería endogenous search. O sea, básicamente ellos dicen que la gente puede elegir con cuánta intensidad buscar un trabajo, ¿ok? Cosa que nosotros no hemos modelizado para nada. Pero la base, básicamente, es una extensión del modelo que hemos estudiado hasta ahora. Y ellos dicen, si yo voy a estudiar una reforma como esta, y me pongo como hipótesis que la distribución de la productividad es exógena, yo no voy a poder evaluar, o sea, voy a poder evaluar otra cosa, pero si la productividad cambia, sí o no, no lo puedo evaluar, porque por definición, si la productividad lo pongo exógena, no lo puedo evaluar, no es algo endógeno, ¿ok? Entonces, esto es una parte, decimos, creo importante, una idea importante, porque la mayoría de las evaluaciones de tipo de política habían sido con este tipo de approach. Un approach que podríamos definir, no sé, de partial equilibrium, si quieren, o con una parte, decimos, con una hipótesis de con hipótesis de productividad exógena, que no exactamente partial equilibrium, pero la mayoría de las evaluaciones eran de este tipo, ¿ok? Entonces, la lógica de un typical macro paper, entonces, ¿cuál es? Yo parto con una foto de hoy diciendo que hay varios parámetros que yo no sé cuánto valen, entonces, tengo que estimar estos parámetros utilizando lo que veo en acción hoy, ¿ok? Entonces, macheo la distribution hoy, me recupero los valores de unos parámetros, después hago el counterfactual, o sea, digo, ok, ahora cambio algo, hago la reforma, simulo la reforma, otra reforma, etc. Hago cualquier counterfactual y veo qué pasa en términos de cómo reacciona de manera endógena, en este caso, la wage distribution. De esta manera, yo no solamente puedo ver evaluar el impacto, sino que además decir, ok, ¿cuál habría sido o debería ser la política óptima? ¿Por qué puedo hacer en mi counterfactual? No sé si se entiende la lógica de todo esto y si se ve la gracia, entre comillas, de tener esto que sea básicamente de tener una reacción,
productividad que reacciona de manera endógena. Esto básicamente es para decir, ojo, las cosas son más complicadas. Si yo pongo un incentivo, que algo, decimos, de base tiene su lógica, no es que están locos, o sea, decían, tenemos un problema de demasiado desempleo en la gente de low skill, entonces queremos dar un incentivo a la firma para que contraten gente low skill, lo que tiene toda una serie de beneficios sociales, porque la gente low skill, en vez de estar desempleada y tener subsidio, está trabajando, tiene network, mejora su capacidad de bla, 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 bla. Por supuesto, todo esto hay que evaluarlo. Simplemente una cosa a considerar es, ojo, que no es que este es el único efecto, o sea, si yo cambio este incentivo, también puedo tener reacciones endógenas, por ejemplo, de las productividades, cosa que no es exactamente la primera cosa a la cual uno piensa, creo, pero por eso entiendo, o sea, considero que era bastante interesante estudiar esta cuestión. Y básicamente es exactamente, o sea, si ustedes tienen bien la intuición de lo que hemos visto, o sea, no es que yo recibo un salario alto porque soy más productivo, sino que al revés. Cuando paga un salario alto la empresa, tiene incentivo a invertir más capital en este match y entonces este match se pone más productivo. Okay, esta es básicamente la lógica principal. Y entonces lo que le quiero mostrar, o sea, ¿se entiende? ¿Se entiende hasta aquí la cosa? Sí, profe, que se entiende. Súper, perfecto. Yo me Entonces, perdí en un punto. sí, En Francia se implementa este payroll tax y del modelo salieron unos resultados que finalmente esas curvas, esos resultados con el no, modelo. esto no es modelo, estos son datos. Ah, ya. Ya. Entonces, lo que ellos en el paper intentan es replicar estos datos. Así es, así es. Ya. Ellos dicen, yo parto de hoy, ¿ok? Porque yo hoy, por ejemplo, porque yo esto lo observo, tengo las tres, porque, ok, ahora estoy en 2002 y estoy viendo lo que pasó antes. Pero imagínense que yo hoy quiero hacer la evaluación de una reforma. Entonces, no sé cómo va a ser o sea, lo que yo quiero ver es, ¿este modelo es capaz de replicar un cambio de distribution de este tipo, considerando que lo que yo tengo que hacer es, parto de la primera, del primer periodo, recupero los parámetros, ¿ok? Entonces digo, en 1995, perdón, es esta, tenía esta distribution. Entonces recupero los valores de los parámetros, ok, aquí estoy, como una foto. Después digo, ok, ahora cambio la política, que sería el subsidio al payroll tax, bla, bla, bla. ¿Qué me implica en términos de la prediction del modelo para la wage distribution? ¿Está cerca, sí o no, de los datos? Por supuesto, si no está cerca, significa que estamos mal. Entonces, sí, si no, el paper no lo publicaban. Por lo cual, voy a llegar a ver si les muestro la figura final. ¿Dónde están? Aquí es. Entonces, el punto es, parto de los datos, tengo que ver si lo puedo matchar. Una vez que lo puedo matchar, digo, ok, ahora, ¿qué me dice en términos de la prediction de lo que pasa si cambio la política? Ok, me dice esto y otro, la consecuencia. Entonces, una vez que yo veo lo que me puede simular el modelo, digo que entonces, ¿cuál podría ser la óptima, la nivel óptimo? ¿Habría podido ser otro nivel, por ejemplo? Y entonces, el concepto es, si yo no tengo un modelo estructural, que significa, tengo un modelo del cual recuperé unos valores de parámetro que yo supongo que después no cambian, por supuesto, no va cambiando en cada momento, si no, no puedo hacer nada. Puedo hacer un counterfactual en el sentido que cambio una política y veo qué pasa. En este caso,
esta es la diferencia con respecto a un modelo no estructural en el cual yo no puedo hacer un counterfactor, puedo estimar los parámetros del modelo hoy, perfecto, pero después puedo hacer la regresión, súper, pero ¿cómo lo hago el counterfactor si no tengo la parte estructural detrás? Esta es un poco la lógica. ¿Ok? Entonces, claramente, cuando se habla de, la última cosa que le quería mostrar era la siguiente. ¿Cómo hago yo todas las discusiones que le decía de matchar los momentos, etcétera, etcétera? Es siempre el mismo path también en cualquier típico paper de macro. Yo parto con los datos pre-reforma. Uso el método de simulación de los momentos, que básicamente significa busco el valor de los parámetros que me generan momentos lo más cerca posible de lo que yo veo en los datos. Entonces, claro, tienen que elegir ustedes cuáles son los parámetros, cuáles son los momentos que consideran informativo. Por supuesto, esta es una lección del ¿cómo se llama? Del investigador, ¿ok? Entonces, repito, creo que sobre esto están bien porque han hecho muchos otros cursos, pero la idea es siempre la misma. Yo tengo toda una serie de parámetros, algunos van y lo calibran, o sea, digo, estos son los datos, por ejemplo, cuál es el nivel de salario mínimo, cuál es este nivel de la política el subsidio, qué sé yo, separation rate, lo puedo estimar, etcétera, etcétera. Y hay una serie de otros parámetros que son lo que yo no sé bien cómo recuperarme de los datos, y entonces digo, ok, ¿cuáles son los valores de estos parámetros? De manera que cuando simulo el modelo me da algo el más cerca posible de lo que yo considero correcto, qué sé yo. Tengo que, por ejemplo, para la wage distribution, ¿qué puedo matchar? Qué sé yo, percentiles. Si tengo muchos datos, no sé, quantiles, percentiles, tengo que elegir cuánto momento, cuál es momento, sobre todo de algo como una wage distribution, que a priori podría tener infinito momento, tengo que elegir, ¿ok? Entonces, resultado final, qué sé yo, ¿dónde está? ¿Ok? Me dice, perdón, bueno, lo que puedo decir es puedo hacer un test para ver si la hipótesis está rejected o no rejected, cuando llego a decir que mis parámetros están identificados, etcétera, etcétera, y por ejemplo, en términos de la CDF, o sea, esta es la density, esta es la CDF, decimos, ok, por supuesto no es perfecto, pero consideremos que el modelo hace su trabajo de forma mínima aceptable. Ok, entonces digo, mi parámetro identificado están bien y puedo ir a ver, por ejemplo, cuáles habría tenido que ser o cuáles debería ser este nivel óptimo de minimum wage. ¿Okay? Y en particular, bueno, para esta situación aquí, llegaban a decir que el nivel de salario mínimo del mercado era básicamente bien cercano del benchmark. O sea, básicamente le decían el nivel óptimo era como 90 y algo, o sea, el nivel óptimo habría tenido que ser un pelo más bajo, pero básicamente estaban muy cerca de un nivel óptimo de minimum wage, ¿ok? Entonces, cuando decimos excesivo, no es excesivo, o sea, es alto, es alto con respecto a los países OCSE, pero si está bien o está mal, o sea, hay que ir a ver... A priori no lo sabemos, tenemos que ir a ver, y básicamente, por ejemplo, la conclusión de este modelo es que el nivel del salario mínimo que tenían, no, porque ahora cambió, pues, estaba muy cerca del óptimo, ¿ok? Entonces esto es para corregir cuando yo dije el nivel es alto, cuando les decía el nivel del salario mínimo en Francia es alto, como en Chile el nivel es alto en proporción a lo que uno ve, no le estoy diciendo que está mal o no.
De hecho, según lo que dice este paper, no está para nada malo, ¿ok? ¿Se entiende? Sí, es sorprendente. Sorprendente. Es que siempre uno ve la discusión política que al final es como por tinta nomás. Y uno nunca mira como modelos que te digan qué tan bien o mal o lejos o cerca estamos de un salario mínimo óptimo. Es que nunca se habla de un salario mínimo óptimo. Exacto, por eso digo, Por eso es sorprendente. es sorprendente, o sea, por ejemplo, es relativamente sorprendente porque en Francia el debate es un poquito como aquí en Chile, o sea, están todos de acuerdo que el salario mínimo es demasiado alto porque ven el nivel de desempleo de los bajos, de la gente que gana poco, de los low skilled, etcétera, etcétera. Pero es claro que llegar a decir, o sea, ¿cuál es el problema? Que es tú para decir, para ir a alguien de algún ministerio, tienes que convencerlo básicamente que este paper, perdón, que el modelo que yo estoy usando aquí sí captura las cosas principales. Entonces, todas las discusiones normalmente son, por cómo está escrito el paper, etcétera, yo llego a decirte que este nivel no es tan alto, de hecho está bastante cerca del óptimo, ok. Pero la gran discusión es, yo te puedo convencer que esto captura la parte, ¿cómo se dice?, las características fundamentales del mercado laboral francés, o sea, esta es la discusión. Entonces me dicen, no, bueno, entonces la conclusión de este modelo vale poco. Entonces la mega discusión es decir, cuáles son porque cualquier modelo modeliza, o sea, simplifica. Entonces tenemos que estar súper de acuerdo cuáles son las hipótesis y las cosas a poner dentro y a poner afuera del modelo. Entonces, pero sí, la conclusión es, ojo, a seguir el debate. Hay que tomar las cosas, o sea, no es tan evidente decir que no, sí, porque está alto. No, o sea, depende. Por lo cual, este es exacto. Y además consideren que este paper, o sea, yo les puedo decir, no es para nada una cosa política, o sea, si yo le cuento cuáles son la orientación política de mi supervisor, nada que ver con, no es para nada un fan, ni sus coautores, de alguna política del Partido Socialista francés, para nada. Pero esto es lo que encuentran, ¿okay? Para decir, uno puede llegar a conclusiones que no son, o sea, esta es la parte positiva, ¿no? O sea, si yo parto de alguna idea y mi paper siempre confirman lo que yo tengo como intuición, o sea, no sé qué investigación es, ¿okay? Cuánto sea honesta intelectualmente. Y ¿cuál es el resultado fundamental? Entonces, ellos básicamente salen con este paper, con la conclusión diciendo, la conclusión es la siguiente. Si tú quieres el nivel de salario mínimo que tenemos en Francia, no es tan lejos del óptimo. Esto significa que efectivamente un salario mínimo alto tiene algún impacto, que es tener un cierto nivel de desempleo. O sea, esto tampoco es como no se puede eliminar. O sea, aquí en este modelo también sube el salario mínimo, baja el empleo. O sea, pero aquí le estás diciendo, puesto que el salario mínimo no es tan lejos del óptimo, yo entonces no puedo ir a reducir tanto lo payroll tax. ¿Por qué? Porque la reforma de payroll tax, ojo, que me afecta el nivel de productividad. ¿Okay? Entonces, la pregunta inicial era, quizá el nivel del salario mínimo es alto, por lo cual yo debería bajar el salario mínimo y entonces no voy a tener necesidad de hacer esto payroll tax subsidy, pero la conclusión es, no, el salario mínimo no está tan lejos y entonces pueden poner subsidy al payroll, pero no pueden ser tan fuertes porque si no, esto sí sabemos, el modelo que me afecta la productividad y me la baja. ¿Ok? Entonces esta es la conclusión. Por supuesto, muy superficial porque no le mostré todas las definiciones, la cosa del modelo, como les decía, pero la parte básica
que sería la presencia de Human Capital, de Match Specific Capital, es la cosa que hemos visto. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, es un poco más engorroso porque hay, como le repito, varios niveles de desempleo, etcétera, pero esto lo podríamos resolver porque es el mismo tipo de resolución del modelo que hemos estudiado. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Se entendió? Yo aquí paro, quería hacer una hora, como siempre me recuperé, me alargué más, pero paro, yo aquí termino y terminé con toda esta parte, con todo este tipo de modelización. A partir de la próxima semana vamos a ver 2 otras cosas para ir terminando esta big picture de todos los modelos posibles, imaginables de labor markets. ¿Cómo se sienten? O sea, ¿se ve la lógica? ¿Tienen alguna duda, comentario? Pregunta. Se entiende la lógica. ¿Se entiende? Ya, Sí. súper. Interesante. Muy bien. Esto es como las cosas que Creo hacen que- feliz. Creo que el modelo ameritaba un comentario extenso, profe. Sí, o Los sea, resultados. es verdad, es un poco, además que las versiones de cuántas políticas hay como una arriba de otra es como un poco enredado, hay todas estas políticas, pero yo, sí, de hecho, repito, le estoy haciendo copy-paste de mi experiencia en el sentido que cuando yo tomé el curso, básicamente, de labor markets con lo que después entonces fue mi supervisor, él nos mostró estos papers y lo usamos entre comillas como versión pedagógica para decir cuáles pueden ser alguna consecuencia no totalmente intuitiva y además un poco en términos de metodología, cosas estos simulated methods of moments que después uno usa siempre. Y yo estoy convencida que todavía de esto es efectivamente, además de interesante y abre la puerta que uno dice, mira cuántas preguntas uno se puede hacer. Así que adelante, póngase preguntas, investiguen, porque necesitamos mucho, se necesita mucho. Ok, entonces miren, la idea es, creo, no sé si Ignacio ya le contó, yo le subo la tarea, nosotros nos vemos el próximo lunes, el próximo miércoles. Ustedes si entre medio tienen dudas, más que hacer un auxiliar, podrían hacer una ayudantía versión como para la primera. Si hay alguna duda, pregunta, algunas cosas que no se entiende, se quedan pegados, alguna parte, esto podría ser para que también no le tomen demasiado tiempo. Eso. Yo cierro entonces. Cierro acá. Cuídense. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Gracias, Chao. profe. Nos Chao. vemos. Que esté bien. Chao. Chao. Ahora sí.